¿Quién no pensó o soñó en algún momento de su vida irse a vivir al extranjero, a otro país, a estudiar o a trabajar o simplemente a pasear? Bueno, hoy en el último programa del año nos va a visitar y vamos a estar en la mesa con una villamariense, con una joven villamariense que cumplió ese sueño. Se fue a otro país y a trabajar. Con ella, después de la presentación, estamos en la mesa. Responsabilidad, compromiso y dedicación en la producción y comercialización de especialidades medicinales de uso humano, con más de 50 años de trayectoria en el mercado. Laboratorios Lavimar, Avenida Larrabure 2460, Villa María. Bueno, llévanos a algún sitio que sea interesante en Berlín, algún monumento, algún lugar. Bueno, vamos a ir a, vamos a decir, dentro de lo que es la ciudad, la única montaña que hay y además la única cascada que tiene la ciudad. Ahí va. Ahí va. Y cuéntame algo interesante del lugar en el que naciste. Bueno, en mi país no eran épocas muy interesantes porque estaba la dictadura militar. Pero bueno, a los poquitos años ya vino la democracia en el 83. O sea que para Argentina esos años fueron bastante oscuros. A nivel del mundo, creo que fueron bastante interesantes. La entrada, o sea, yo nací 6 días antes de que se acabe la década de los 70. O sea, justo 6 días antes de que empiecen los 80. Y creo que fueron épocas bastante interesantes en muchos sentidos. Sobre todo, creo que los grandes cambios han sido sobre todo por el tema de los medios de comunicación, los medios masivos de comunicación, pienso yo. ¿Es una persona del lugar donde nace, donde crece, donde se enamora? ¿De dónde es una persona? Yo creo que uno es del lugar donde, si uno tiene la posibilidad de pasar la mayoría del tiempo en un mismo lugar, el lugar donde pasas tu infancia y tu adolescencia. Creo que ahí son los años que más uno absorbe como una esponja, ¿no? Y se te quedan las cosas. ¿Tu deporte o actividad física deportiva preferida? La bicicleta, andar en bicicleta, bailar. Dime una canción de Berlín que te recuerde a la ciudad, que te haga recordar a Berlín. Para mí la que siempre conecto con Berlín es la de Marlene Dietrich. Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Ich fahre mal nächste wieder hin. Que habla de que tiene todavía, bueno, ya se ha ido y tiene todavía una maleta en Berlín. Muy bien, la que veíamos recién en ese video que estaba viajando por Berlín es quien me acompaña en la mesa, María Ángeles Aguirre. ¿Cómo te va, María Ángeles? Bien, muy bien. Muy original ese video. Ese auto es de, como dice allí... Sí, es de 1968, es ese. ¿Es un auto alemán? Es un auto de Alemania del Este, Ajá. o sea, es el que se producía en la Alemania comunista, digamos, que es el Trabant, pero ahí la gente le dice Trabi. Bien, y digamos, ¿es como una reliquia o hay de eso circulando Sí, todavía? sí, de hecho, no sé si sale ahí en la patente, tiene una H al final y eso significa que es histórico, porque ya tiene más de 30 años. Ajá. Eso también nos deja que circule por la ciudad, porque por cuestiones medioambientales no podría circular ese auto por el centro de Berlín, digamos. Bien. Antes de empezar a hablar de Berlín y lo que estás haciendo allí, bueno, contanos cuántos años hace que te fuiste a Alemania, por qué te fuiste y después empezamos a hablar de lo que estás haciendo. Dale. Justo ahora en noviembre cumplí 10 años allá, 10 años, así que Bastante. aniversario redondo. Sí, sí. Y en realidad yo me fui por 3 meses a pasear, a ver, con mucha gente que hoy veo que va también, que sigue yendo siempre, ¿no? Pero al final decidí quedarme. La cuestión era que yo había terminado acá de estudiar, en Córdoba, estudié comunicación social. Justo había terminado y bueno, era como que estaba libre, ¿no? No tenía un trabajo que me atara, más que la familia obviamente, así que quise un poco, siempre quise viajar. En realidad eso es lo que me movilizó a irme un poco, ¿no? Que siempre quise ver otras cosas. ¿Y por qué Alemania? De una lengua tan difícil, digamos. Sí. Bueno, Alemania fue muy fácil, tenía un novio alemán. Bueno, una es razón un más que caso, valedera. sí.
Él vivía acá en Córdoba y la idea de él era quedarse, pero finalmente no se dio porque él quería estudiar acá, no se dio, entonces decidió volverse y yo dije, bueno, me voy para allá y miro un rato, aprovecho de paso y miro y me quedé. O sea que vos alguna herramienta del idioma conocías, digamos. No, nada. Casualmente, yo durante el último año en la universidad trabajaba en un hostel, en la recepción, y entonces ahí sí, yo siempre usé mucho el inglés, siempre me gustaron las lenguas y hablaba bien inglés. Y me había hecho muy amiga de una chica alemana que se quedó mucho tiempo viviendo en Córdoba y vivía en mi casa, entonces al final también. Y ella me trajo, 4 palabras. O sea, con esas 4 palabras me fui, nada más. Bien. ¿Y llegaste a Berlín directo? ¿Siempre estuviste en Berlín? No, los 2 primeros años viví en Dresden, que es 2 horas al sur, en Sajonia, es la capital de Sajonia. Una ciudad preciosa, hoy en día incluso más bonita que entonces, porque han estado reconstruyendo mucho, una ciudad que quedó muy destruida en la guerra. Y 2 años ahí. Y llegó como que se agotó un poco, ¿no? Se agotó porque... ¿Es una ciudad industrial? ¿Puede ser Dresden o Era, históricamente sí. Muchos inventos vienen de ahí, curiosamente. El saquito de té, si no me acuerdo mal, cosas así. Porque sí, siempre fue una zona de industria. Pero bueno, tiene toda la historia del comunismo. En esa época también siguió habiendo industria, pero bueno, después cuando cayó todo ese sistema se perdió. Y es una ciudad que por ahí está un poco muy adentro de sí misma, ¿no? Era como, para mí era demasiado pueblo. Yo quise ir a Europa y estuve 2 años en un pueblo, ¿no? Claro. Entonces dije, bueno, no, quiero ir a Berlín. Quiero ir a Berlín. O sea, había ido a Berlín un par de veces y dije Berlín. Bueno, y llegaste a Berlín y ¿qué es Hola Berlín? Llegué a Berlín y a los meses empezamos en realidad. Yo a todo esto, bueno, lo conozco a Gonzalo, que hoy en día sigue siendo mi compañero de ruta en todo sentido y mi socio en Hola Berlín. Y Gonzalo estudió turismo. Es el que estaba en el Travi. Sí, ese es Gonzalo. Y, ¿Habla español? ¿Es español? Él es español, es de Andalucía y nos conocimos en Alemania. Y él estudió turismo y un poco juntamos las 2 cosas, ¿no? Como yo, en realidad mi idea de irme a Berlín era más que nada intentar siempre el tema medios, que era lo que yo había estudiado. Entonces trabajé 1 año en una revista hispanohablante ahí, lamentablemente desapareció la revista, y en ese año habíamos empezado un poco con la idea de hacer algo nosotros, ¿no? Juntos, independientemente. Vimos la oportunidad porque fue el momento, realmente, fue el momento en que Berlín despegó. Empieza todo con el Mundial Alemania 2006. Ahí Berlín se puso muy popular, fue muchísima gente y se volvió una ciudad turística, que no lo era antes. Claro. Y de repente se puso de moda en España, muchísimos españoles empezaron a ir y justo arrancamos nosotros ahí con Hola Berlín, que es visitas guiadas en español. Después fuimos agregando más cosas, hacemos traslados, tenemos el Travi, tenemos un vehículo más grande para 6 personas, tenemos otros vehículos que trabajamos con otros choferes. Como conocíamos Dresden, también llevamos a la gente a Dresden y bueno, y empezamos así un poco a agrandar un poquito más. Digamos, básicamente siguen atendiendo a hispanoparlantes. Y portugués hablantes. Y portugués también. Sí. Y bueno, pero ¿qué me puedo encontrar yo con vincularme con ustedes? ¿Una recorrida por la ciudad? ¿Hay distintas opciones? Me imagino que está todo en la página web eso. Sí, holaberlin.com, muy fácil, sí. El nombre. Sí, visitas en Berlín y como te digo, a lugares cercanos también, traslados. Tenemos, por ejemplo, mucha gente que viene al norte, hay un puerto ahí al lado de Rostock, que es donde paran todos los cruceros que hacen las rutas del Báltico. Y esa gente está un día ahí, entonces la mayoría viene a ver Berlín, ¿no? Entonces los recogemos, les hacemos una visita en Berlín y los volvemos a llevar al puerto, por ejemplo. O vamos al campo de concentración que tiene Berlín al lado. Vamos a Potsdam, que es una ciudad que está también casi, que es un barrio de Berlín, pero es otra ciudad que tiene todos los palacios, ¿no? Y bueno, en Berlín hacemos visitas a pie, en bicicleta, con el Travi, con el coche. O sea que hay distintas alternativas. Sí. A mí lo que me intriga particularmente es saber cómo es iniciar una actividad por cuenta propia y sobre todo en un país como Alemania, porque no es lo mismo ir con un empleo o a trabajar en una gran empresa que en el caso de ustedes inventar una empresa que no existía y, digamos, se facilita. En Alemania es complicado, digamos, esa cuestión, el ser extranjero, por ejemplo, o no. Este punto es interesante porque mucha gente nos pregunta eso, obviamente, ¿no? Como empezar una empresa en cualquier lugar es todo un tema y más si estás en un país en otro idioma, otro país que no es el tuyo. Pero lo que siempre
dijimos, digamos, mirando, cuando nos hicieron por primera vez la pregunta y empezamos a mirar para atrás, dijimos, a ver cómo hicimos. Bueno, lo que hicimos fue no preguntar tanto. Eso es realmente, porque Alemania, si tiene algo, todos sabemos, las cosas funcionan, las normas se cumplen, hay control, etc. Es un país súper burocrático. Se dice que el 33% de las leyes del mundo están dictadas en idioma alemán. O sea, imagínate. Eso incluye Austria también, pero bueno, ahí es Alemania, la que tiene 80 millones de habitantes. Y no preguntar mucho desde el principio, empezar, ¿no? Porque también nos ayudó que había como un hueco. En Berlín, como te digo, no era una ciudad turística y no había prácticamente nadie que hiciera eso en español, por lo menos. Y nos largamos y de ahí, una vez que empezamos, como un poco a ver si nos salía, si nos gustaba. Había mucho que estudiar, obviamente. Yo me tuve que aprender toda la historia de Alemania, de Europa también. Me tuve que focalizar en eso y nos fue saliendo bien, y a medida que nos fue saliendo bien y fuimos creciendo, bueno, fuimos haciéndonos paso a paso todo lo que hay que hacer, ¿no? Pero en realidad te diría que no te ponen palos en la rueda. Si vos, sobre todo, supongo, si te ven como un inmigrante que de repente llegas ahí y no vas a vivir de las ayudas sociales del Estado, sino que vas a hacer algo por el país, ¿no? A querer generar empleo incluso. No, nunca sentí que me pusieran el palo en la rueda. Tampoco sentí que me ayudaran mucho. Siempre nos hemos sentido bastante solos, ¿no? Pero aunque no te entorpezcan ya, sí, es una gran cosa, por lo menos para los argentinos, ¿no? Sí, pero bueno, eso, un camino que lo hice yo sobre todo, de ponerme a leer cosas y tratar de entender y preguntar. Porque, ¿qué te puedo decir? ¿Dónde podría haber ido? Asociaciones de inmigrantes, que fui un par de veces a preguntar cosas, pero en realidad, no sé, fuimos bastante autodidactas. María Ángeles, vos estás en otro proyecto además con tu hermana. Sí. Contanos de qué se trata, sos emprendedora. Otro tema, nada que ver. Sí, creo que al final la palabra que me define es esa. Yo desde antes de irme a Alemania, siempre tuve como una pasión así por todo lo que fuera un poco las antigüedades, las cosas de antes. Siempre fui a rebuscar todos los cajones de mi abuela y de usar mucha ropa de segunda mano. No sé, siempre me gustó hurguetear y estar un poco al margen de lo que está de moda, sino que ponerme algo que hable de mí, ¿no? Y en Alemania eso está así, servido, porque es parte de la cultura de la gente reutilizar todo, ¿no? Así que tenés miles de opciones donde comprar los fines de semana y los días de semana, desde muebles hasta todo de segunda mano. Y un poco eso que se llama el vintage, ¿no? Que es tomar diseños de otras épocas y ponerlos de nuevo en la palestra. Y surgió así como natural, pero de repente, como mi hermana Paula, que vive acá en Córdoba, que estuvo ya con vos en el programa, ella estudió diseño de moda, y un verano que vine, hace 2 o 3 veranos atrás, traje la idea de Therapy, ¿no? Que es la marca que me inventé, que era como la palabra lo dice, ¿no? Como una terapia realmente para hacer algo creativo. Porque Hola Berlín para mí es como, bueno, se lleva muchísima energía mía y me encanta, amo lo que hago, pero necesitaba algo nuevo, más creativo, donde pudiera poner yo mi sello, María Ángeles. Y salió por ahí, no sé, salió por ahí, fue como un cúmulo de cosas. Y cuando vine acá con la idea, justo también se dio eso, ¿no? Que empezó también acá como la gente a pensar, a ver qué pasa, que es todo tan caro, lo nuevo, qué tal si buscamos, tratamos de reciclar cosas, ¿no? Y como algo en el mundo también un poco, ¿no? Con los muebles, con todo, eso pasa. María Ángeles, así que la sumé a Paula. Un minuto Sí. en televisión, pero esta última reflexión, porque seguramente muchos querrán preguntarte, ¿qué balance haces de 10 años en Alemania? ¿Estás arrepentida de haberte ido o es una experiencia interesante para muchos jóvenes que te pueden estar viendo? No, mi balance es positivo, sí. De mucho aprendizaje, de mucho esfuerzo y nada fácil. Es un poco bastante difícil, sobre todo aprender, es constantemente aprender, es no cansarte nunca de aprender, siempre ser curioso, creo que en mi caso es lo que me ayuda porque lo hago con ganas, ¿no? Porque soy curiosa, pero creo que mi idea inicial, a veces trato de acordarme, por ahí me olvido, no sé, pero creo que yo pensaba que iba a ser todo más fácil afuera y no, tuve que aprender tantas cosas, es como yo digo, no empezás de 0, empezás de -30. Sobre todo si hay otro idioma. A tenerlo en cuenta si uno piensa viajar ahora. Bueno, felicitaciones y muchas gracias. Gracias a vos por invitarme. Quien quiera contactarse con María Ángeles, lo ponemos, ya salió debajo el epígrafe, pero a través de la página web lo pueden hacer contigo. Gracias y suerte. Vamos al último corte y ya regresamos.